Estimados alumnos, hoy haremos un repaso de este concepto que hemos venido viendo desde el principio de año sobre lo que es sistemas operativos, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño resumen de los contenidos que han ido apareciendo en la plataforma. Sistema operativo. ¿Qué es un sistema operativo? Bien, ¿en qué consiste? ¿Para qué sirve? Sintetizando todo lo que podemos haber visto en la teoría, podríamos decir que se trata de un conjunto de programas, ¿sí?, que se integran con el hardware para facilitar al usuario el aprovechamiento de los recursos disponibles. Podríamos resumirlo usando este concepto. Pero un sistema operativo, obviamente, además de tener su historia y demás, se encarga de, como habla un poquito acá la teoría, no solo facilitar al usuario el acceso, sino también aprovechar al máximo los recursos disponibles. O sea, administra los recursos de nuestro computador, de nuestra computadora, PC, celular, lo que sea. ¿Sí? Podríamos decir que un sistema operativo, ¿sí?, si armamos capas, acá estaría el sistema operativo. ¿Qué es lo que vendría a ser el sistema operativo? En pocas palabras, administra el hardware. ¿Sí? Todos sabemos que es un hardware a estas alturas, pero ahora vamos a ver justamente quién y cómo lo administra y para qué. El sistema operativo administra este hardware en una relación de ida y vuelta. ¿Sí? Desentiende al usuario de todo este gran problema que puede atraer la administración de los recursos. Tengamos en cuenta que el hardware sigue trabajando, ¿sí?, con señales eléctricas, y aunque sean discretas estas, digitales, se complica a la hora de tratar de manejarlas por sí solo. Pero también el sistema operativo maneja las aplicaciones. O sea, de alguna forma, ya vamos a ver más adelante cuando estudiemos procesos y demás, una aplicación funciona para un sistema operativo y el sistema operativo se encarga de administrar ese hardware para que la aplicación finalmente le muestre al usuario el resultado esperado. Podríamos dividirlo, ¿sí?, en estos 4 niveles, siendo obviamente en este caso el más importante para nosotros el sistema operativo. El sistema operativo entonces maneja el hardware y las aplicaciones. Luego las aplicaciones le muestran al usuario si el objetivo o el trabajo esperado. ¿Sí?
demuestran el resultado que el usuario espera obtener. Básicamente, esto resume la teoría vista en este párrafo. El usuario, gracias al sistema operativo, puede usar aplicaciones que van a interactuar con el hardware para poder obtener algún resultado. ¿Sí? Bueno. Ahora, un sistema operativo, ¿sí?, tiene componentes, está compuesto, ¿sí?, por 4 componentes principales. Uno es la interfaz, la cual debe ser siempre amigable. ¿Qué quiere decir eso? Si el sistema operativo va a manejar el hardware, la forma en que a nosotros nos muestra el hardware debe ser de una manera sencilla, o dicho de otra manera, amigable, ¿verdad? Porque si no, el usuario va a necesitar entender muchas cosas antes de poder utilizar un sistema operativo. Va a necesitar saber demasiado de informática, como solía suceder hace no mucho tiempo atrás. ¿Sí? Por ejemplo, me contaron, ¿sí?, de que uno tenía que aprender ciertas órdenes internas para poder usar un sistema operativo. Porque un sistema operativo tenía esta forma, en donde yo tenía que aprenderme, ¿sí?, las instrucciones para poder abrir carpetas, crear carpetas, meter carpeta nueva, carpeta, ¿sí?, observen carpeta, tenía que arreglármelas para poder utilizar un sistema operativo. Esto que están viendo acá en pantalla, en la consola, era la forma en que se manejaban los sistemas operativos, ¿sí? Luego, con la aparición de las Windows, de las ventanas, el sistema operativo seguía siendo como esa consola que veíamos recién, pero ya nos presentaba una aplicación en sus primeras versiones de Windows, Windows 3.0 y luego 3.11 para trabajo en grupo. Era una aplicación, una ventana que usaba el sistema operativo para manejar el hardware, pero que ya me evitaba tener que aprenderme ciertas instrucciones para usarlo. Ya lo utilizaba con iconos, con ventanas, con Windows. Ya a partir de Windows 95, la historia cambió y se hizo un sistema operativo eh, ya con su propio apartado gráfico, un sistema operativo gráfico, podríamos decirlo. El otro componente importante es el sistema de archivos. O sea que el sistema operativo, sí, debe ser capaz de dar soporte para crear, administrar y manejar tanto carpetas como archivos. Ese vendría a ser el segundo componente. Vamos hablando entonces, el primero, que sea amigable; el segundo, que nos brinde un sistema de archivo, un manejador de archivos, carpetas y demás. El tercero, no menos importante, y tal vez el más importante de todo, el kernel.
Y al kernel lo compone el software principal del sistema operativo. Cuando en la definición nosotros vemos que un sistema operativo es un conjunto de programas, hablamos del kernel. ¿Qué vendría a ser el kernel? El que maneja el hardware, es el núcleo de cualquier sistema operativo. Importantísimo, ¿sí? Y vamos a, obviamente, mencionar el último componente, que de hecho, y como era de esperarse, era el hardware, ¿sí? Este último componente justamente es el componente que va a administrar el sistema operativo, ¿sí? Es el que nos va a permitir a nosotros realmente, desde introducir datos hasta mirar resultados, obtener resultados y demás, ¿sí? Acá lo puse en cuadrantes para que sea más fácil recordarlo, pero básicamente podríamos decir que los componentes de un sistema operativo son estos cuatro. Sobre el hardware se aplica un kernel, que es el que va a manejar el hardware, y es el que también va a permitir administrar los archivos y demás. Pero también necesitamos una interfaz que nos permita manejar justamente todos estos componentes o manejar el hardware de una manera mucho más amigable de acuerdo a la interfaz. En cuanto a clasificación, encontramos sistemas operativos ya partiendo desde sus inicios, que según su tarea se pueden clasificar en monotarea y multitarea. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Una de las clasificaciones de los sistemas operativos nos permite, valga la redundancia, clasificarlos en sistemas operativos de monotarea o de multitarea. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Hoy ya parece raro lo que voy a mencionar, pero hace no mucho tiempo, inclusive en las XT AT286 y sin la aparición de la multitarea, en una computadora podíamos hacer una sola cosa, o tal vez editar un texto, o tal vez editar una imagen, o tal vez escuchar música. No podíamos hacer muchas cosas a la vez, o sea que los sistemas operativos eran de monotarea.